Tengo 52 años y durante la mayor parte de mi vida he jugado a lo seguro. El amor para mí era constante y predecible como el tic-tac de un viejo reloj confiable. Me casé joven, crié a 2 hijos y me entregué por completo a la vida que construimos juntos. Nunca miré 2 veces a nadie más, nunca me desvié del camino que creía correcto. Creía que si hacías todo bien, nada podría sacudir el suelo bajo tus pies. Pero estaba equivocada. Nunca pensé que algo como esto pudiera pasarme a mí. Por favor, no cometas el mismo error que yo. La primera vez que noté la fuga bajo el fregadero de la cocina, era pequeña, apenas unas cuantas gotas que se aferraban a la tubería después de poner el lavavajillas. Las limpié con una toalla vieja y no pensé nada de ello. Pero unos días después, encontré un charco que se extendía por el azulejo, empapando los bordes de la alfombra que tenía junto al fregadero. Fue entonces cuando supe que necesitaba ayuda. Mi esposo, Greg, estaba fuera de la ciudad por trabajo, alguna conferencia en Chicago. Odiaba cuando viajaba. La casa siempre se sentía más grande, más vacía, especialmente ahora que ambos hijos ya estaban crecidos y vivían a horas de distancia. Podría haber llamado a un plomero, claro, pero Greg siempre había confiado en su mejor amigo, Mike, para este tipo de cosas. Es prácticamente de la familia, decía Greg. Y tenía razón. Mike había estado en la vida de Greg desde la universidad. Estuvo en nuestra boda. Sostuvo a nuestro hijo cuando nació. Así que le envié un mensaje: «Hola, Mike, hay una pequeña fuga bajo el fregadero, ¿hay alguna posibilidad de que puedas pasar esta semana?» Su respuesta llegó casi de inmediato. «Puedo estar allí en 20. Quédate tranquila». No tuve tiempo de pensarlo demasiado. Me aparté el cabello de la cara, miré mi reflejo en el espejo del pasillo solo para asegurarme de que no me veía demasiado desarreglada, e intenté ignorar el extraño revoloteo en mi pecho. Cuando Mike tocó, abrí la puerta y lo encontré de pie allí con su habitual sonrisa cálida y una caja de herramientas en la mano. Se veía igual que siempre, rudo, un poco más canoso que la última vez que lo vi, pero aún llevando esa quieta confianza que hacía que la gente confiara naturalmente en él. «Hola, Caroline», dijo. «Déjame echar un vistazo». «Gracias por venir. Perdona por molestarte». «No es ninguna molestia. Mejor lo arreglo ahora antes de que se convierta en una piscina bajo tus armarios». Se agachó de inmediato, con la cabeza bajo el fregadero, linterna en una mano. Yo me quedé a un lado, con los brazos cruzados, mirándolo trabajar. La casa estaba en silencio excepto por el ocasional crujido de la madera o el zumbido distante del refrigerador. «Parece una válvula suelta», murmuró, con la voz resonando dentro del armario. «Arreglo fácil». Sacó una llave y empezó a apretar algo. Me encontré mirando la nuca de su cuello, la forma en que algunos rizos se habían escapado de su cuello. La forma en que su camisa se pegaba a su espalda cuando se inclinaba. Aparté la mirada de pronto, avergonzada de mis propios pensamientos. ¿Qué me pasaba? «¿Estás bien, Caroline?», preguntó, mirando hacia arriba. «Sí, claro. Solo cansada». Se incorporó, limpiándose las manos con un trapo. «¿Has estado callada últimamente? ¿Todo bien?». La pregunta me tomó por sorpresa. No me había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que alguien me preguntaba cómo estaba. No de una manera casual y educada, sino de una manera que significaba que realmente querían saber. «Estoy bien», dije automáticamente. Pero mi voz no sonó convincente, ni siquiera para mí. Inclinó la cabeza. «¿Segura? Pareces estar cargando mucho». Solté una pequeña risa, intentando apartar la emoción que de pronto se hinchaba en mi pecho. «Solo ha sido un año extraño. Eso es todo. Los chicos se mudaron. Greg ha estado viajando más. Y la casa se pone tan silenciosa a veces que puedo oírme pensar». Él no sonrió. Solo me miró con esos ojos firmes que siempre me habían inquietado un poco. No porque fueran intensos, sino porque veían demasiado. «Sé a qué te refieres», dijo suavemente. «Después de mi divorcio, solía sentarme en el sofá por la noche y solo escuchar el silencio. Puede volverse realmente ruidoso cuando no tienes a nadie con quien hablar». Asentí, sintiendo que el aire se espesaba entre nosotros, no de una manera amenazante. Era suave pero pesado. «¿Alguna vez sientes que estás desapareciendo?», pregunté.
No respondió de inmediato. Entonces extendió la mano lentamente y la colocó sobre la mía en el mostrador. Solo cuando empiezo a fingir que estoy bien, se me cortó la respiración. Su mano era cálida, familiar, pero se sentía diferente esta vez, como si algo no dicho hubiera salido de pronto a la superficie, algo para lo que ninguno de los dos se había preparado. Debería haberme apartado. No lo hice. En cambio, miré hacia abajo a nuestras manos, luego hacia su cara, y por un momento, solo un momento, el mundo fuera de la cocina se desvaneció. El reloj que tic-tacaba en la pared, el refrigerador que zumbaba, incluso el grifo que goteaba. Todo desapareció. Solo quedaba el silencio entre nosotros. Mike habló primero, con la voz apenas por encima de un susurro. No tienes que seguir fingiendo, Caroline. No conmigo. Y fue entonces cuando mi corazón dio un salto. No. Se detuvo por un segundo. Porque supe entonces que algo estaba cambiando. Algo que no podía deshacer. No dormí esa noche. Seguí repitiendo ese momento en la cocina una y otra vez. La forma en que se sentía su mano sobre la mía, la quieta verdad en sus ojos, la forma en que se me cortó la respiración cuando dijo mi nombre como si significara algo más. Greg llamó más tarde esa noche. Puse mi voz habitual, alegre y compuesta. Hola, honorable Casa Chicago. Frío, aburrido, lleno de tipos tratando de superarse unos a otros en proyecciones de ventas. Se rió. ¿Cómo está la casa? Bien, tranquila. Mike pasó a arreglar la fuga. Buen tipo, dijo Greg, sin pensarlo dos veces. Te dije que se encargaría. Sí, lo hizo, de más maneras de las que sabía. Después de colgar, me quedé de pie junto al fregadero de la cocina, limpiando un mostrador perfectamente seco, intentando calmar mis nervios. No estaba segura de lo que sentía. Culpa, tal vez. Pero más que eso, era otra cosa. Una sensación de que alguien me había visto, realmente me había visto. No como la esposa de Greg, no como mamá. No como la mujer que se asegura de que la ropa esté doblada y las facturas pagadas, sino como Caroline. Solo Caroline. A la mañana siguiente, intenté olvidar. Me mantuve ocupada. Saqué al perro a pasear, fui al supermercado, limpié el armario de la habitación de invitados, pero mis pensamientos seguían volviendo a esa cocina. La forma en que su mano cubría la mía, la forma en que el tiempo se detuvo como si contuviera la respiración. No le escribí. No necesitaba hacerlo. Él escribió primero. Hola, ¿estás bien? Solo esas 3 palabras, pero me golpearon como una ola. Miré el mensaje más tiempo del que debería antes de responder. No lo sé. Tal vez. ¿Podemos hablar? Llegó esa tarde, sin caja de herramientas esta vez, solo él con una suave camisa de franela gris y jeans. Se veía diferente. O tal vez yo solo lo veía de manera diferente ahora. Lo dejé entrar y preparé té porque parecía lo único que podía hacer con las manos. Nos sentamos en el porche trasero. El sol estaba bajo, proyectando largas franjas doradas a través del jardín. El aire era fresco, pero no frío. El tipo de brisa otoñal que lleva el aroma de hojas secas y algo ligeramente dulce. No quise cruzar una línea, dijo, sosteniendo la taza con ambas manos. Solo, vi algo en tu cara, Caroline. Algo que reconocí. Asentí, con los ojos bajos. No cruzaste una línea. O tal vez sí, pero yo no te detuve. Silencio otra vez. El tipo de silencio que no necesita ser llenado. El tipo que te envuelve como una manta cuando el mundo se siente demasiado ruidoso. He estado sola, dije después de un momento. No infeliz, no exactamente, pero solo desvaneciéndome. Como si hubiera estado viviendo detrás de un cristal, mirando todo pasar, pero sin tocarlo. Me miró con cuidado, como sopesando cada palabra antes de decir nada. Creo que los dos lo hemos estado. Había algo reconfortante en eso, en saber que no era la única sonámbula a través de mis días, pero también había un peligro en ello, como reconocer un hambre en alguien más que refleja la tuya. No quiero estropear nada, dije en voz baja. Esta vida que he construido, puede que no sea emocionante, pero es sólida, segura. Sí, dijo, pero a veces lo seguro puede empezar a sentirse como una jaula. Lo miré. Entonces realmente lo miré. Había algo detrás de sus ojos. Arrepentimiento tal vez, o anhelo, o ambos.
¿Recuerdas aquel verano en el lago Lanier? Preguntó de pronto. ¿El que los 4 alquilamos esa cabaña? Sonreí, sorprendida. Claro, tú y Greg se pasaron todo el tiempo tratando de superarse el uno al otro pescando. Y tú te pasaste todo el tiempo leyendo junto al agua, dijo, sonriendo también. Siempre estabas allí cuando volvía, descalza en la arena, el cabello recogido en ese moño desordenado. Sentí un calor subir por mi pecho. No pensé que te hubieras fijado. Me fijaba en todo. No supe qué decir a eso. Se sentía como pisar un puente estrecho en la niebla. Un paso y estaría en un lugar del que no podría regresar. Se inclinó ligeramente, con la voz más suave ahora. No te estoy pidiendo nada, Caroline. No estoy tratando de empezar algo imprudente, pero si alguna vez necesitas a alguien con quien hablar, alguien que recuerde quién eres, aquí estoy. Sin juicios, sin expectativas. Esa parte abrió algo en mí porque la verdad era que quería que alguien recordara quién solía ser antes de la maternidad, antes de que la mediana edad se infiltrara, antes de que me volviera invisible incluso en mi propia casa. Nos quedamos sentados un rato más, bebiéndote mientras la luz se desvanecía. Y cuando se fue, no intentó tocarme otra vez. Solo apretó mi mano una vez y me dio una mirada que decía todo lo que no podía decir. En voz alta. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me quedé de pie en el silencio y me puse la mano sobre el pecho. Todavía latía, pero ya no se sentía igual. Los días que siguieron fueron extraños. No dramáticos, no llenos de caos o confrontación, solo silenciosamente diferentes. Como despertar y encontrar que los muebles han sido reacomodados solo ligeramente. Todavía puedes moverte, pero algo se siente fuera de lugar. Volví a mis rutinas. Café de la mañana en el porche, ordenar la cocina, pasear a Satie por Maple Street y de regreso. Greg regresó de Chicago 2 días después, me besó en la mejilla, me dijo que me había extrañado y deshizo las maletas como si nada hubiera cambiado. Pero yo sí había cambiado. Empecé a notar cosas que antes ignoraba. La forma en que Greg realmente no me miraba cuando hablaba. Como la conversación en la cena era más sobre logística que sobre conexión. Cómo solíamos reír, realmente reír por cosas tontas, y ahora solo nos reportábamos los días el uno al otro como compañeros de trabajo en una oficina compartida. No lo culpé. Esto no era su culpa. Simplemente nos habíamos distanciado. Y una vez que empiezas a ver la distancia, es imposible dejar de verla. Mike no volvió a contactarme, y yo tampoco le envié mensajes. No porque no quisiera, sino porque necesitaba espacio para entender lo que estaba pasando dentro de mí. Entonces llegó el viernes. Greg tenía planes de cena con un cliente, algo de último minuto del que no podía salir. Dije que no me importaba, y lo decía en serio. Pero tan pronto como oí su auto salir del camino de entrada, una extraña angustia llenó la casa otra vez. Me serví una copa de vino, puse música suave y me senté en el porche trasero bajo una manta. La luna estaba alta, brillando detrás de nubes finas, y el aire de la noche llevaba un aroma a leña y pino. No quise enviarle un mensaje a Mike. Realmente no. Pero mis dedos se movieron antes de que mi mejor juicio alcanzara. ¿Estás despierto? Solo tomó unos segundos. Sí, ¿todo bien? Dudé, luego escribí, no lo sé, ¿puedes venir? Cuando llegó, no tocó fuerte, solo un suave golpe en la puerta trasera. La abrí, y allí estaba él, el cabello revuelto, la chaqueta abierta, los ojos calmados pero interrogantes. Lo siento, susurré, haciéndome a un lado. No tienes que hacerlo. Nos sentamos otra vez en el porche. Esta vez sin té. Solo nosotros envueltos en silencio. No puedo dejar de pensar en lo que dijiste. Admití que te fijabas en todo. Que me veías. No creo que me hubiera dado cuenta de lo mucho que necesitaba que alguien dijera eso. Asintió lentamente. Lo decía en serio. Lo sé. No nos tocamos, no nos acercamos. El espacio entre nosotros era cálido pero cuidadoso, como 2 velas ardiendo una al lado de la otra. Me giré hacia él, con la voz temblando lo suficiente como para notarlo. ¿Y si te dijera que sentí algo ese día en la cocina? Me miró sin parpadear. Diría que yo también. Esa verdad se quedó entre nosotros por un momento. Simple, quieta, innegable. Pero no podemos, Mike. Estoy casada.
Lo sé, dijo. Y no te estoy pidiendo que hagas nada que dañe tu vida. Solo, quiero que sepas que no estás sola, que importas. Se me apretó la garganta. Me siento egoísta incluso por necesitar eso. No es egoísta querer ser vista o sostenida. O recordada. Sus palabras me atravesaron, no dolorosamente, sino con claridad, como alguien limpiando un espejo empañado. Y entonces, muy suavemente, se inclinó, apartando un mechón de cabello de mi mejilla. No fue seductor. No fue dramático. Fue tierno. Fue amable. Y me hizo contener la respiración de una manera que no había sentido en años. No lo besé. Él no me lo pidió. Pero cuando se levantó para irse, se volvió hacia mí con una quieta intensidad en la voz. Caroline, pase lo que pase después, prométeme una cosa. ¿Qué? No dejes que vuelvas a desaparecer. Luego se fue. Y me quedé sola en el umbral, la noche envolviéndose alrededor de mis hombros como una pregunta que aún no sabía cómo responder. Porque la verdad era que algo había cambiado. Y ahora tenía que decidir qué hacer con ello. A la mañana siguiente todo se veía igual. Luz del sol en el azulejo de la cocina, la taza de café de Greg en el mostrador, el bajo zumbido de las noticias de la mañana en la televisión. Pero yo no era la misma. Me movía por la casa como si la estuviera visitando por primera vez. Paredes familiares, fotos familiares. Una vida cuidadosamente construida ahora bajo una inspección silenciosa. Cada cajón, cada cojín, cada palabra entre Greg y yo de pronto se sentía más frágil, más deliberada. Desayunamos juntos en la mesa como siempre hacíamos cuando él no viajaba. Huevos revueltos, melón en rodajas, un suave tintineo de tenedores y cucharas que llenaba el silencio que no abordábamos. Él estaba leyendo algo en el teléfono, riéndose para sí mismo. ¿Estás bien?, pregunté. Levantó la vista, sorprendido de que yo hablara primero. Sí, solo algo tonto. Uno de los chicos envió un mensaje. Tú, estoy pensando. Levantó una ceja. ¿Sobre qué? Dudé. Sobre nosotros. Dejó el teléfono. ¿Qué sobre nosotros? Y ahí estaba. La apertura. El momento. Lo miré, realmente lo miré, y vi a un hombre con el que había compartido décadas, un hombre al que respetaba, por el que me preocupaba. Pero en algún punto del camino, la calidez entre nosotros se había enfriado. Habíamos dejado de hacer las preguntas profundas. Dejábamos de revisar el alma del otro. No creo que hablemos ya, dije en voz baja. No realmente. No sobre nada que importe. Greg parpadeó. ¿De dónde viene esto? No lo sé. Tal vez solo he estado sintiéndome perdida últimamente, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Como si estuviera desapareciendo en una rutina que solía sentirse reconfortante pero ahora solo se siente entumecida. Me miró fijamente, su cara ilegible. Temí que se pusiera a la defensiva, que se cerrara, pero en cambio se reclinó en la silla y suspiró. Tienes razón, dijo. Yo también lo he sentido. Eso me sorprendió. ¿Por qué no dijiste nada? Porque no sabía qué hacer con ello, admitió. Hemos estado tan enfocados en mantener las cosas juntas, el trabajo, las facturas, los hijos. Dejamos de enfocarnos el uno en el otro. Asentí, agradecida por su honestidad, pero aún cargando el peso de los últimos días. Hay alguien que me hizo darme cuenta, dije suavemente. No pasó nada, nada inapropiado, pero me hizo sentir vista, y creo que eso me asustó. Greg me miró durante mucho tiempo, y luego lentamente extendió la mano a través de la mesa y tomó la mía. No quiero perderte, Caroline, dijo. Si estás sufriendo, quiero entender. Quiero hacerlo mejor. Las lágrimas picaron en las comisuras de mis ojos. No porque fuera perfecto o estuviera arreglado, sino porque lo decía en serio. Porque en algún lugar dentro de los dos, la chispa no había muerto. Solo se había quedado en silencio. Hablamos durante horas ese día sobre todo, sobre cómo solíamos sentirnos y cómo queríamos sentirnos otra vez. No fue un milagro. No fue dramático. Fueron dos personas eligiendo presentarse finalmente, honestamente. Más tarde esa noche, cuando la casa volvió a estar en silencio, me quedé de pie junto a la ventana de la cocina mirando hacia el borde del jardín, y pensé en Mike. Tomé el teléfono,
con el pulgar flotando sobre su nombre. Luego lo dejé y salí. El aire era fresco, suave. El viento agitaba los árboles suavemente. Susurré al crepúsculo, sabiendo que él no lo oiría, pero necesitando decirlo de todos modos. Gracias por despertarme. Porque lo que Mike hizo bajo mi techo no se trataba de romance. No se trataba de cruzar líneas o romper votos. Se trataba de recordarme que todavía estaba aquí, todavía vibrante, todavía digna de ser vista. Y ese recordatorio lo cambió todo. No solo por un momento, sino para